¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. En la inmensidad de nuestro suelo, ERCA es más que una empresa, es una familia unida por el amor al campo argentino. Porque entendemos que cada semilla sembrada es una esperanza y cada cosecha un sueño cumplido. Creemos en un mundo donde nuestro esfuerzo y sacrificio son los valores esenciales para sembrar un mejor futuro para todos. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Bueno, Mati, todo tuyo porque tenés un panel por delante de uno de los más esperados de este Congreso de Maíz. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Les voy a contar una historia de entrada para explicar este panel. Tiene una explicación. El panel número 9, el último de esta tarde, el último del Congreso. Yo decía, hay algo más, hay más vedetismo que el que existe en el periodismo. ¿Hay alguien más celoso de sus rivales que los propios periodistas que se pelean por la exclusiva? Bueno, la verdad que creía que no, hasta que me asignaron este panel de meteorólogos especialistas en agro. Porque ahí se planteó el dilema muy interesante. Los dos reaccionaron más o menos al mismo tiempo preguntándonos, ¿por qué nos invitan a los dos juntos? Raro ver dos especialistas tan reconocidos en clima y agro juntos. Y es cierto, la verdad, es una rareza.
No sé si ya tenemos las diapositivas, porque les explico el dilema al cual nos vimos envueltos. Cada uno mandó su propio PowerPoint, lógicamente. Entonces, esta era la apertura que había preparado Eduardo Sierra. Ustedes lo ven, muy serio el hombre, aquí lo tenemos. Ponía la fecha, el lugar de presentación, su título, todo un estilo. Y el título completo, Perspectiva Agroclimática para la campaña maicera 2024-25. Inmediatamente, la portada de Leo de Benedictis, que lo tenemos allí, mucho más relajada, más juvenil, otra tipografía, los colores. Era un quilombo juntarlo, realmente. Realmente era un quilombo. Por suerte, aceptaron de buena gana compartir estos minutos con ustedes y compartir este panel. Y entonces empezamos a fusionar el PowerPoint y a establecer reglas. Y salió esto, los dos primeros expertos en clima transgénicos, Eduardo de Benedictis y Leonardo Sierra. Flor de confusión, nadie iba a entender nada, así que inventamos una presentación correcta, que es esta. Por primera vez juntos, Eduardo Sierra y Leonardo de Benedictis, hablando de clima, hablando de las perspectivas de la campaña maicera 2024-25 en este Congreso Internacional del Maíz. De muy buena gana, les cuento una infidencia. Se conocieron hoy, nunca se habían saludado entre ellos, más allá de respetarse mutuamente, se dieron por primera vez la mano en este Congreso. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Establecimos reglas de juego en un PowerPoint combinado. No iba a hablar uno y después el otro, porque capaz estaban de acuerdo y era muy aburrido. No iban a hablar uno y después el otro, porque capaz no había, disentían en alguna opinión y entonces no había espacio a la revancha. Entonces dijimos, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, donde cada uno de ellos tenga 5 minutos para responder cada pregunta. Las preguntas las formulamos un poco entre todos, yo le di un título periodístico y este va a ser el rol. Hacemos la pregunta, contesta uno primero, el otro después, cada uno 5 minutos, y así vamos construyendo un panorama de lo que queremos saber. Así que largamos. Bienvenidos, gracias. Gracias por prestarse a este juego. El acuerdo de caballeros, 4 preguntas, 5 minutos, y la primera pregunta es, ¿será niño o niña? ¿Moderado o hostil? Sea lo que sea. ¿Qué procesos de variabilidad climática actuarán sobre la campaña maicera 24-25? Empezaba por sorteo y licitación Leo de Benedictis. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar. Para mí la verdad es un placer. Y es verdad que no lo conocía a Eduardo personalmente, obviamente que sí lo conocía, porque claro, pasa lo que mencionabas, nunca nos invitan a los dos juntos. Entonces, esta es la primera vez que coincidimos en una reunión, así que bueno, agradecido y un placer para mí. Bueno, para empezar a responder un poco la pregunta de niño o niña, si va a ser fuerte, si no, la idea era mostrar algo que pudiera graficar un poco qué es lo que se está viendo a lo largo de esta campaña o cuáles son las perspectivas que se están viendo. Y para eso nos tenemos que apoyar. Hoy en día tenemos la suerte de poder apoyarnos en modelos meteorológicos que pueden simular la tendencia de la atmósfera. Y usamos esto como un ejemplo. Hay un montón de modelos que se pueden ver, pero este es que a mí me gusta, un lindo resumen porque es bastante gráfico, bastante visual y nos muestra cuál es la tendencia. Sabemos bien que el niño y la niña es la situación del Pacífico Central, que cuando se calienta la zona del Pacífico Central hablamos de una situación niño y cuando se enfría hablamos de una situación la niña. Entonces este gráfico nos muestra cómo es la evolución de la temperatura justamente en esa zona. Y ahí muestra justamente la línea negra sería la línea de tendencia con un cierto abanico. Fíjense que hay como una sombra gris, que lo que está mostrando esa sombra gris en realidad es la dispersión de los modelos, es decir, la dispersión que tenemos en los pronósticos. Hay pronósticos que están más convencidos de que vamos a una niña, hay otros que no están tanto. Bueno, la línea negra es el promedio de todos esos pronósticos. Entonces la mayoría de los modelos lo que está viendo es que sí, en definitiva, vamos a terminar en un año la niña, pero en un año la niña como se veía ya por marzo o abril, que era un evento la niña que se veía que podía llegar a ser por ahí más intenso de lo que está terminando de suceder ahora, ¿no? Porque con la evolución que hemos tenido ha ido mermando intensidad
y duración. Con lo cual, para responder a la pregunta y ser un poquito concreto, en realidad sí, el camino es hacia un evento La Niña, medio límite con una situación neutral, pero con una situación mucho más corta y además de menor intensidad. Una famosa niña moderada. Sí, debilitada, te diría. De los malos escenarios que nos puede presentar la Niña, sería, te diría que el mejor. Bien, vamos a ver si hay coincidencia en este punto. Esta es la postal que envió el doctor Eduardo Sierra para este PowerPoint compartido. Bueno, ¿me escuchan? Primero soy ingeniero agrónomo que estudió climatología y meteorología. Lo estudié en el mismo lugar que Leonardo, en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Exactas, ¿verdad? Lo conozco a Leonardo a través de mi señora, que es del gremio meteorológico. Y que debe mirarlo en la tele y decir, ¡ay, qué lindo muchacho! Sí, pero además siempre las señoras tratan de bajarnos el ego para que no nos volvamos mandones. Entonces dice, qué bueno que es este muchacho, prepará bien, porque no vas a ir a hacer un papelón allá, ¿verdad? Y bueno, yo tengo que coincidir totalmente con Leonardo, porque ven, no voy a pararme ni señalar, pero ven que sobre el Ecuador hay una mancha azul. Eso era... ¿lo podés señalar? Ahí. Eso. No, sobre el Pacífico. Sobre el Pacífico ecuatorial. Miren que aprieto lo pongo. Era difícil moderar. Ahí, claro. Ven que hay una mancha bastante fuerte, que eso es 17 de mayo. Ahora a ver si podés señalar lo mismo ahora, el 26 de agosto. Ven que se debilitó, como bien dice Leo. Pero les meto otra. Ahora baja al Pacífico Antártico. Estamos para hacerle pasar malos ratos al conductor. Ven que había un enfriamiento muy grande. ¿Qué hace? Que esa niña moderada, por ahí se nos transforme la suma de ese enfriamiento, que son los vientos polares, que es otro fenómeno, es una oscilación que tiene la Antártida, que está activada desde 2007. Y cuando hay niñas se suma. A una niñita así te la transforma en una niñaza. A un niño te lo transforma en un niñito. Entonces tenemos el otro factor que aprovecho para planteárselo a Leonardo, ¿verdad? Como un tema de estudio. ¿Qué pasa con la oscilación antártica, verdad? Entonces yo, en ese sentido, concuerdo que se ha debilitado la niña. El asunto es que se nos tienen que ir los vientos antárticos también. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo, Matías? ¿Puedo decir algo más? Sí, te queda tiempo. Bueno, aquí yo quiero hacerle una interpretación agronómica al tema. Para ustedes, cuando uno dice niña, es sequía, es malo, falta lluvia. Bueno, en el trópico no es tan malo. Fíjense que son los años que llueven mejor en Salta, en el oeste del Paraguay, en Bolivia. Es malo para la franja de latitudes medias, ¿verdad? Segundo, la abundancia es siempre buena. Miren que el año pasado estaban entusiasmados con el Niño. El Niño le dio la oportunidad a una estrellita que no era muy conocida en el campo de la patología vegetal, que era la sanidad vegetal, que era el Dalbulus maidis, que este año es la estrella. ¿Por qué atacó el año pasado? Porque ella venía avanzando de a poquito en las 3 niñas que fueron antes, y ahí estaba en la posición de partida para el ataque. Y viene un invierno benigno, el de 2023, buenas lluvias, y como posiblemente es un parásito biotrófico que le gustan los cultivos en buen estado, ahí aprovechó para atacar. Y a veces la escasez es buena, ¿verdad? Lo que va para abajo. Tal vez en otro sentido. ¿Saben qué hace la escasez? Selecciona. Selecciona los que mejor se adecuan a las nuevas condiciones. Muchas veces hace caer grandes sistemas. Esto es un concepto darwiniano, que quiero terminar aclarando el tema. En la selección darwiniana, ¿siempre selecciona a los más fuertes? No es así. Fíjense que hace 70 millones de años los más fuertes eran los dinosaurios. Los mató un brusco enfriamiento del planeta. ¿Y quiénes quedamos?
unas ratas que ninguna era más grande que esta, que somos los mamíferos. La ballena desciende de esas ratas, nosotros también. ¿Por qué? Porque a esos que dominaban los hizo caer. ¿A quién le dio una oportunidad en ese momento? Los que habían sido los más débiles y los que mejor se adaptaron. ¿Por qué nos adaptamos los mamíferos? Porque somos de sangre caliente, mantenemos dentro de cierto rango la temperatura independientemente del ambiente. Entonces, ¿por qué no podíamos crecer? Y porque en cuanto crecíamos un poco venía un tiranosaurio rex y nos comía. Por eso éramos chiquititos. Nos sacan los tiranosaurios rex y avanzamos. Esta es una situación de selección, viene dándose desde 2007. Ahí sí su tiempo, pero... ¿Me callé? Se cayó, pero... la campanita. Pero la segunda pregunta la arranca usted, o sea que lo vamos a seguir escuchando. Y la segunda pregunta es, en estos tiempos de selección, es decir, tiempos niña que se avecinan, aunque moderadas o debilitadas, ¿se va a poder sembrar maíz? Es una gran pregunta. ¿Y cómo serán las condiciones climáticas para la implantación y el arranque de los lotes? Esta es la pregunta y ahora contesta Eduardo Sierra. Bueno, así yo le dejo el interrogante o la contestación a Leonardo. Bueno, saben que estamos en una época en que un poco mi pronóstico huelga, porque mañana es Santa Rosa. Si mañana llueve bien, o en los próximos 6, 7 días, que eso me gustaría que lo cuente Leonardo, que es el meteorólogo, cómo ve la tormenta de Santa Rosa. Bueno, lo que decimos ahora, va a pasar lo que decía Leonardo. Una niña debilitada y nada más. Porque es un buen indicador, ¿verdad? Esto es la sabiduría popular, ¿verdad, doña Rosa? Pero si, pensando que Santa Rosa viene medio debilitada, como parecía, ¿qué nos ocurriría? Ahí a la izquierda, el primer mapa de la izquierda, creo que no se necesita que lo señale Matías, ¿ven esa mancha naranja sobre Córdoba, sur de Santa Fe, norte de La Pampa? No sabe dónde queda Córdoba. Córdoba. No es fácil mostrar. Hay que mandarlo a la escuela. Ahí, ¿ven esa mancha naranja? Es menos del 50% de la precipitación normal este invierno. Y miren, todo lo que es amarillo le faltó agua, porque es la precipitación porcentual. Todo eso de amarillo a rojo llovió menos que lo normal. ¿Qué les parece? Menos, ven el norte. Ahora señalan Formosa y Salta, si sos capaz. Tengo que aprender primero a manejar esto, primero y después me identificar el mapa. En el primer mapa. Eso, ven que ahí llovió más, ahí la niña hace llover más. ¿Les cabe duda? O sea, ahí el invierno es seco, pero llovió más que lo normal seco. A la derecha, el del medio, es hasta dónde llegaron las heladas, hasta dónde todavía puede helar. Lo que es violeta es helada meteorológica, lo que es azul es helada agronómica y lo que es celestito es frío, pero no helada. O sea que ya cosas que sigan liquidando a la chicharrita no van a pasar, ¿verdad? Y tampoco tenemos problemas posiblemente en la zona núcleo de heladas tardías este año, en el sudeste son comunes. Y a la derecha lo que tenemos, es la precipitación relativa de la primavera. Lo que es amarillo es menos que lo normal. Fíjense que donde hay amarillo, donde antes hubo naranja. ¿Sí? En cambio, el sudeste de Buenos Aires, sería muy largo explicarlo todo, van a estar más o menos en lo normal, que ser verde o más que lo normal que es azul. Fíjense el trópico, ahora señala Salta, Formosa, bien, ahí tenemos más lluvia que lo normal en la primavera, o sea que no es una mala noticia en el sentido de lluvia para todo el mundo. Ahora, si se llega a cumplir esto, no querría tener un campo, en el sur de Córdoba, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, ¿verdad? Estas son las condiciones de siembra. No sé cómo estuve de tiempo, le paso. Te queda bueno, pero lo que ahorró el antes se lo devolvés. Vamos entonces a la primera pregunta para Leo, que es si se va a poder sembrar maíz.
Bueno, ahí hablando un poquitito de lo que decía Eduardo, yo lo que quería mostrar, usando estos dos gráficos que por ahí son gráficos conocidos, son dos gráficos en los cuales nos muestra, a mí me gusta hablar fundamentalmente de manera cualitativa en este tipo de mapas que son mapas generales, en donde podemos ver la diferenciación, dónde están las mejores zonas, dónde están las peores zonas en cuanto a la humedad. Y que en realidad van un poco de la mano con esto que ha ocurrido en la historia reciente, ¿no? Si venimos de una situación en la cual venimos de 3 secas consecutivas, un año pasado que fue lo que pudo, con las lluvias que estuvieron bien, pero que tampoco pudieron, digamos, cambiar la inercia de 3 años consecutivos, nos queda un mapa con estas características. Este mapa lo que está tratando de mostrar es una pradera de referencia y la humedad que tenemos en el suelo. Y al costadito, el gráfico de al lado, tomé Rosario porque me parecía que es un punto medio intermedio entre la zona núcleo, que digamos hacia el este está un poco mejor y hacia el oeste está un poco peor, pero para ver y tener un poco de referencia de qué tan bien o qué tan mal está mostrándose este mapa. Entonces, en las zonas que podemos ver esa línea roja que dice punto de Marchités, eso lo que nos está mostrando es qué tan mal está la situación, o si nos vamos a la parte azul, digamos, de la línea azul, estaríamos hablando de la capacidad de campo, con lo cual estaríamos hablando de qué tan bien está de humedad esa zona. Entonces, con esto podemos ver dónde estamos parados. Y yo creo que esa es una de las claves que tenemos que analizar cuando vamos a empezar a tomar decisiones a lo largo de la campaña. Porque una cosa es el pronóstico y otra cosa es el diagnóstico. Y el diagnóstico yo creo que es una tarea que tiene el productor como una de las cuestiones básicas, de decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo tengo el perfil? ¿Y hacia dónde puedo ir? Y ahí empezar a analizar el pronóstico. Entonces, en base a esto que mencionaba Eduardo, de decir cómo viene la distribución de precipitaciones durante el periodo de la primavera, con un evento La Niña que está debilitado, entonces cómo puede llegar a ser los niveles de lluvia y cómo puede estar esa distribución de precipitaciones, porque claramente no es lo mismo el oeste que el este, el norte que el sur, porque los impactos de La Niña son distintos. Entonces, en esa temática y en esa caracterización, nosotros lo que podemos hacer es evaluar cómo estamos y empezar a ver esos pronósticos. Y si esos pronósticos, obviamente, yo estoy en una zona en la cual no tengo mucha humedad y encima tengo un pronóstico de una primavera que no me va a favorecer demasiado con los niveles de lluvia, ahí es donde tengo que hacer mayor hincapié y empezar a pensar en estrategias en las cuales ver cuál es la mejor de las estrategias. Porque cuando llueve y tenemos humedad y tenemos napa y tenemos reserva y las lluvias son buenas, son oportunas, ahí la situación es fácil, digamos, entre comillas. Pero en años como estos, en donde no nos sobra absolutamente nada, los pronósticos no son holgados, no son pronósticos de grandes precipitaciones, no son pronósticos en los cuales vamos a estar con frecuencia recurrente de lluvias o con lluvias generalizadas, sino más bien todo lo contrario, son los años en los cuales se le plantea un gran desafío al productor. No solamente en el análisis del pronóstico solamente y decir, ojalá que llueva, sino también a decir, bueno, ¿qué tipo de estrategias puedo utilizar este año? ¿Voy a hacer la misma estrategia que el año pasado? ¿Es lo mismo la campaña 23-24 o la 22-23 que la campaña 24-25? Y ahí es donde empieza y voy a usar una palabra que usó Eduardo, la adaptabilidad. La adaptabilidad que nosotros podemos llegar a hacer. Si hacemos lo mismo, todas las campañas no nos va a ir todos los años igual, porque las lluvias no son siempre iguales, porque las temperaturas no son siempre iguales y porque el diagnóstico tampoco está siempre igual. No fue lo mismo el punto de la partida de campaña 22-23 que la 23-24, ni tampoco que la campaña 24-25. Estamos en otro punto de partida. Entonces, en base a ese punto de partida, nosotros podemos empezar a pensar, che, este año, depende de dónde esté ubicado, ¿no? Este año es un año para poder apostarle a grandes rendimientos o va a ser una campaña en la cual yo voy a estar más acotado. Es una campaña en la cual yo puedo proyectar y agrandarme y usar la máxima tecnología, invertir todo, digámoslo en palabras más mundanas, poner toda la carne al asador, o al revés, ir con pie de plomo, tratando de pensar bien, gastando en donde se tiene que gastar sin desperdiciar. Entonces, eso yo creo que este año plantea un gran desafío para el productor, tomar esas decisiones porque no vamos a estar holgados de lluvia. La amenaza de La Niña, la posibilidad de lluvias escasas en primavera, un punto de partida que no es el óptimo, estamos lejos del óptimo,
Mejor que la campaña 22-23, pero no estamos en la situación óptica ni cerca. Entonces, bueno, tratar de ver cuáles son las posibilidades que nos brinda el clima y que nos brinda el suelo para poder afrontar una campaña y tratar de hacer lo mejor posible. Ahí están los 5 minutos y no contestó lo de Santa Rosa. No contestó de Santa Rosa. No contesté lo de Santa Rosa. Ah, Sí. pero sí, depende. A ver, ¿hay algún chaqueño acá? No hay chaqueño, así que podemos decir que sí. Va a haber. ¿Por qué digo Chaco? Chaco, Formosa, norte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, difícil. La gente de Córdoba, la gente de Santa Fe va a agarrar algo de agua. Va a agarrar este fin de semana. Ahora no sé si... A ver, una cosa es pronóstico y otra cosa lo que deseo. Eso es importante también, ¿no? Porque el productor quiere que caigan 40 milímetros, pero por ahí el pronóstico son de 20. Después caen 20 y dicen, che, no, pero me faltaron 20 más. Bueno, ojo con el deseo y el pronóstico. Vamos a la próxima y la tercera pregunta. ¿Qué conviene? Sí, bueno, está todo muy condicionado por la chicharrita, el monitoreo, las recomendaciones para cada zona, pero si ustedes tuvieran que sembrar maíz en estas condiciones, ¿maíz temprano, maíz tardío? Digo, ¿cómo impacta el clima en la evolución del maíz en cada tramo de la campaña que se viene? ¿Cómo serán las condiciones climáticas para la formación del rinde, tanto de maíz temprano como de maíz tardío? Le toca a Leo de vuelta. Bueno, acá empiezan los dilemas. Todo lo que decía recién, el tema del desafío que se nos plantea. Acá hay más que un desafío climático, hay un desafío biológico incluso, en el cual, si apuntamos a chicharrita, todo el mundo va a decir lo mejor este año va a ser hacer maíz temprano. Si miramos lo climático, yo creo que más de uno va a estar esperando la tormenta de Santa Rosa para salir a sembrar, o por lo menos que le aguante la humedad un poco para poder sembrar lo antes posible. Y acá cambian un poco los papeles, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la historia y miramos y analizamos un poco cuáles son los mejores rendimientos en este tipo de campañas, uno podría inferir rápidamente en que campaña niña comúnmente tienden a hacer por ahí cultivos más tardíos, ¿sí? Buscar más estabilidad, esperar a que la primavera me deje algo de lluvia, más allá de lo erráticas que son, esperar a que se acumule un poco, empezar a recuperar algo de humedad después de un invierno que suele ser seco. Entonces uno espera que empiece a haber algo más de humedad y empieza a ser algo más tardío, buscando estabilidad y quizás no tanto rendimiento. Ahora bien, en Año Nuevo por ahí se juega al revés, ¿no? Buscar algo más temprano. Pero este año apuntamos a un año que puede llegar a ser niña, debilitado, es cierto. Entonces, por ahí el consejo rápido es buscar algún maíz tardío. Pero cuando buscamos algo tardío, aparece la amenaza de la chicharrita, entonces por ahí no sería lo óptimo. En el panel anterior, estaba escuchando que por ahí hicieron más o menos la misma pregunta, y lo que decía era, bueno, dentro de las posibilidades, hacer lo más temprano posible para evitar la situación tardía. Y esa posible, lo más temprano posible, iba justamente arraigado a la posibilidad de lluvias. Y entonces, bueno, se me ocurrió por ahí mostrar un poco estos tres mapas. Estos tres mapas los pueden encontrar, están disponibles en páginas web que muestran anomalías de lluvia. Anomalía de lluvia está mostrando lluvias por arriba o por debajo de lo normal. Colores amarillos y marrones son lluvias por debajo de lo normal, verdes por arriba de lo normal. Y cuando vemos los pronósticos, en general, hay pronósticos de lluvia por debajo de los promedios, ¿no? Si miramos el primer mapa es de septiembre, octubre y noviembre, es decir, el trimestre de primavera. Y en general lo que está mostrando es que las lluvias son por debajo de lo normal en la mayor parte del país. Ahora bien, que llueva por debajo de lo normal no significa que no va a llover, ¿sí? Significa que, comparado con los niveles medios, estamos un escalón por debajo. Venimos de un invierno en el cual hemos tenido muchísima variabilidad. Si analizamos lo que fue el invierno, yo creo que rápidamente les pregunto cómo fue el invierno, la mayoría me va a decir frío y seco. ¿Por qué? Porque tuvimos un julio extremadamente frío, pero nos estamos olvidando que junio fue un mes extremadamente cálido también. Si nosotros hacemos el promedio del trimestre junio, julio y agosto, yo no sé qué tan lejos de los valores medios estamos. ¿Por qué? Porque tuvimos un junio muy cálido. No sé si se acuerdan lo que fue el mes de junio. Tuvimos un mayo frío, un junio muy caluroso y un julio extremadamente frío como hacía muchísimos años no se veía. Y agosto fue una cosa media intermedia. Tuvimos días como los de hoy, casi primaverales, y días que también tuvimos entradas de aire frío importantes. Siguiendo con esa tendencia, las lluvias estuvieron poco presentes, pero ahora estamos cerrando agosto con esta situación de lluvias para el centro del país. Entonces estamos cerrando el mes de agosto y con eso cerrando la etapa invernal, llamémosle.
que la tormenta de Santa Rosa es un poco eso, el cambio de circulación hacia una circulación más primaveral. Y cuando entramos en la primavera y estamos todos ansiosos porque lleguen las lluvias, ¿qué pasa comúnmente en septiembre? Las lluvias no llegan. En septiembre es un mes que es medio de transición, ¿no? Es un mes en el cual salimos del invierno para entrar en la primavera y cuando entramos en la primavera tampoco entramos de golpe, salvo que sea un año muy particular y que tengamos esos eventos de lluvia grande. Pero acá no se está viendo ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos para plantear es, perfecto, por culpa de la chicharrita por ahí nos tenemos que adelantar. Ahora, por culpa de la humedad, ¿qué tanto nos podemos adelantar? Porque si yo mañana salgo a sembrar por aprovechar la humedad que tengo, mi gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es el próximo chaparrón? ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser durante septiembre? ¿Va a ser durante octubre? ¿O voy a tener ausencia de lluvia hasta noviembre, diciembre? Entonces, ahí no estoy aprovechando la humedad, estoy desperdiciando la semilla. Entonces, me parece que lo importante no es solamente pensar en el chaparrón de mañana, sino si esa humedad se va a mantener o no. Por ahí, septiembre no es un mes tan generado como para tener grandes lluvias, no está con una circulación para tener grandes precipitaciones. Por ahí eso se empieza a acomodar un poquito más en octubre, en noviembre, pero ya nos mostró Eduardo en los mapas que en general para la zona central la anomalía de lluvia está negativa, está un poquito por debajo de los promedios. Entonces, bueno, eso también va a ser para evaluar y poner en la balanza de qué me conviene. Aprovechar la humedad y evitar la chicharrita o esperar un poquitito a que tenga algo más de humedad. Es maravilloso, se respetan tanto que no se pasan de los minutos. Es genial esto. Era fácil. No te escucho bien. Es maravilloso, digo, se respetan tanto que nadie se pasa de los 5 minutos. Es genial ser moderador de ese tema. Eduardo Sierra, la misma pregunta, el mismo planteo. ¿Maíz temprano o maíz tardío? Bueno, es una decisión bastante difícil. Si ustedes recuerdan cuando yo mostré la primavera, en primavera es cuando más se reducía el área con lluvias bajo lo normal. Tendrías que volver 2 diapositivas para atrás, pero no lo hagas. O sea, coincido mucho con Leo en este sentido. Cuando viene la Niña, septiembre todavía es medio secón, pero hay un buen golpe de agua en octubre, noviembre. O sea que condiciones para siembras de tipo temprano va a haber. El asunto es después lo que vemos aquí, ¿verdad? Porque aquí las 3 diapositivas son, la primera de la izquierda es la temperatura, ¿verdad? ¿Ven unos manchones violeta ahí en Mato Grosso do Sul, entre Mato Grosso do Sul y Mato Grosso? ¿Sí? Eso es más de 45 grados de máxima, ¿verdad? Vienen esos veranos que se han instalado tipo tórrido. Es puesto para mostrarles que el verano no solo por ahí viene con menos lluvia, viene con temperaturas elevadas, ¿verdad? Después, la diapositiva del medio, volví a señalar el límite entre Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe, la línea cuatripartita. Ahí, ven que ahí en el verano, que en realidad es diciembre, enero y febrero, ahí falla la lluvia. Entonces, ustedes hicieron una buena implantación de maíz temprano y es cuando le pega la sequía justo enero a febrero, con altas temperaturas. Ese es el riesgo que tiene el maíz temprano. Se salva de la chicharrita, ¿verdad? Ahora, fíjense, un maíz tardío, que yo ya lo siembro hacia el verano, ya empieza con dificultades de implantación, ¿verdad? O sea que no lo veo en región pampeana. En cambio, ahora andate en el mapa del medio, al oeste de Paraguay, a Boquerón, Salta y Bolivia, un poquito más al norte. Boquerón, ahí. ¿Ven que ahí son lluvias sobre lo normal en verano? El trópico va a estar bastante bien. Miren Paraguay, la región oriental de Paraguay. Señala Itapúa, Matías. Bueno, ahí, donde linda Paraguay con Misiones de Argentina. Poné. Ahí. Ven que ahí también son buenas lluvias. Ven que el trópico no le pasa con la Niña. Pero ¿dónde está el foco de sequía? En la región pampeana. Y ahí, fíjense que en el verano se mete hasta zona núcleo. Esto es lo que están dando. Yo hago un promedio de una cantidad de pronósticos, ¿verdad? A ver si se mantiene el verso, ¿no? Y después, fíjate,
abril y mayo, que es el mapa de la derecha, que te siguió. O sea, fíjense que hasta para un maíz tardío en región pampeana no lo estamos viendo bien. Sí, lamentablemente esto es lo que está dando el día de hoy, la situación, ¿verdad? Esto ya, como decía muy bien Leonardo, esto es un diagnóstico, no, todavía es una perspectiva. ¿Me pones buena nota ahí? Sí. ¿Sí? Esto es una perspectiva. Ahora, ¿quién podría cambiar esta perspectiva que no es demasiado halagüeña? Y dos cosas. Una que ya está ocurriendo, la niña se está debilitando y los vientos polares se están debilitando. Y la otra, que esto sí casi es un diagnóstico, la tormenta de Santa Rosa, que no está para nada clara. Yo quiero aclarar que yo lo dejé por si Leonardo lo quería explicar, no que él le dijera que lo explique, ¿verdad? Porque ¿por qué no quiero hablar yo de la tormenta de Santa Rosa? Porque es propiedad de los meteorólogos. Los meteorólogos son los que se ocupan del pronóstico del tiempo a corto plazo, más el clima. En cambio, un ingeniero agrónomo no estudió meteorología, aunque yo sí estudié un poco. Pero me puso 4 el doctor Lichtenstein de pena. Porque Bueno, bien, sinóptica aprobado. no me entraba. Hay que hacer una formación matemática mucho mejor, ¿no? Entonces, mi contestación es esa. Puede haber buenas condiciones para implantación de los maíces tempranos. Tendrían que ser de ciclo cortísimo, porque después algo le va a pegar en el fin de la primavera, o sea, diciembre, enero, febrero. Y lo veo muy difícil para los maíces tardíos, que ya los está sembrando sobre diciembre, y que entonces, ¿cuándo le va a llegar algo de lluvia? Marzo, abril, posiblemente, ¿verdad? Entonces, por suerte no soy productor en región pampeana, soy un académico que habla desde fuera de la cuestión. 5 minutos exactos, impecable. La cuarta pregunta. Y después de todo esto, ¿se acabará el mundo? Perspectiva de largo plazo, tratando de salir un poco de la coyuntura maicera y hablando a 10 años. Si esto, digamos, del clima más seco es algo que vino para quedarse. No sé, ya me olvidé a quién le toca contestar primero, a Eduardo Sierra. Bueno, miren. Otra vez con planitos. Uf. Sí, no son planitos, son cartas. ¿No, Leonardo? Planitos, dice. Ah, bueno, es un irrespetuoso. Miren, esos planitos representan la lluvia anual en valor absoluto, en milímetros. Es fácil, lo que es celeste son más de 1000 milímetros. Lo que es verde claro, verde oscuro es pampa seca, el verde claro y verde oscuro la pampa húmeda. Lo que es naranja es el semiárido y lo que es rojo es el desierto. ¿Sí? Ponete en el límite común de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahí. ¿Ven ese celeste que se metía en Buenos Aires? Ese es un periodo óptimo que fue 1990 a 2006. Pasá al mapa siguiente, ahí mismo. ¿Ven cómo se retiró el celeste? Dejó de tener 1000 milímetros esa zona. Y si yo hago la proyección estadística, Leonardo, porque los meteorólogos son de Newton, del análisis matemático que a mí nunca me entró. Y los climatólogos somos de Leibniz, el álgebra matricial, la estadística. Mirá lo que pasaría si se mantiene la tendencia en el periodo 2023-2038 que empezamos a transitar. ¿Ven cómo se corre toda la línea de lluvias? Eso es lo que lo va a seleccionar a ustedes. No es el anuncio de una tragedia. Es un aviso de la necesidad de adaptación, porque esto nos cambia los paradigmas. Ponete en el último, 23-38, el de la derecha. Bueno, ¿eso ocurrió? Sí, cuando yo era estudiante de agronomía, ese era el clima de los años 40, 50 y 60. Yo estudié en los 60, no en los 40. Pero era lo que pasaba. ¿Era malo? No, teníamos una ganadería espectacular, unos trigos de alta calidad. El país estaba mejor que ahora.
¿Por qué? Porque había habido un trabajo de adaptación temprano que se hizo en la década del 30, la gestión del general Justo. Fueron las primeras variedades seleccionadas de cultivos. Para ese ambiente, en los primeros ensayos de mantener la cadena forrajera, lo que yo estudié en la Facultad de Agronomía. ¿Sí? No lo que se enseña ahora. Pero estamos volviendo al ambiente que había cuando yo era un niño, un jovencito, un estudiante de agronomía. ¿Cuándo? ¿Qué pasó cuando yo me recibí en 1972? Pasamos al de la izquierda. Aumentó la lluvia. Se corrió la agricultura hacia el oeste. Desplazó a la ganadería. Nos tiramos a los altos rindes. ¿Por qué? Porque era posible. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que hay un retroceso de la frontera de las lluvias y con el de la agricultura y estamos con un planteo que no corresponde al ambiente actual. Por eso, ¿podemos conservar la agricultura actual en este nuevo ambiente? A mí me parece difícil que igual que la tenemos, pero podemos perder lo menos posible en lo que hay y podemos incorporar nuevas cosas al nuevo ambiente. Por eso lo veo como un desafío. Y por ahí es bueno que venga algo que tire los esquemas establecidos y dé oportunidad a la juventud. Ahí terminé. Me sobra el tiempo. Mejor. ¿Algo más? Pronostica un cataclismo en la agricultura argentina tal cual la hacemos y se calla. Sí, se llama. Te la dejó picando. Te la dejó picando, Leo. Bueno, a ver, yo traje este mapa porque me parecía interesante mostrarlo, porque no es un pronóstico meteorológico, lo cual me alivia muchísimo, y es un pronóstico de rendimiento, ¿no? Entonces, este cuadrito, que es un estudio que hizo la NASA, haciendo proyecciones hasta el 2099, nosotros no sabemos si mañana llega a Santa Rosa o no, y acá se hace un pronóstico de rendimiento del maíz a 2099. Bueno, por eso lo traje, a propósito, para ver ese tipo de cosas. ¿Por qué? En realidad, me parece muy interesante lo que está mostrando, justamente porque, y voy a empezar a utilizar palabras que ya estuvimos usando a lo largo de la exposición, que son dos fundamentalmente, que es adaptabilidad y desafío, porque justamente la palabra cambio climático, que hoy está tan en boga y que nos genera por ahí tantas discrepancias entre los pro-cambio climático y los anti-cambio climático, como si fuese una grieta política, pero que en realidad lo que habla es justamente de lo que está pasando, que lo acaba de mostrar con los mapas Eduardo, en el tema del corrimiento de los niveles de las lluvias. Entonces, que hay cambios, los hay, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y entonces me pareció interesante mostrar este gráfico, que es un gráfico de la NASA, mostrando que si esto siguiera así, fundamentalmente, no tanto por el tema de la lluvia, sino más bien por el tema de las temperaturas, el impacto en los rendimientos de los cultivos a nivel global, ¿sí? Los rojos serían zonas en las cuales habría pérdidas en cuanto a los niveles de rendimiento, es decir, comparado con los rendimientos que hoy tenemos, en el 2029, en el 2099 tendríamos rendimientos menores y en las zonas verdes rendimientos mayores. Como pueden ver, prácticamente a nivel mundial habría una pérdida en cuanto a la cantidad de rendimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿esto puede llegar a ser real? ¿Se puede llegar a dar así? Claro, uno diría sí. ¿Por qué? Y porque estaríamos comparando lo que hoy estamos haciendo, ¿sí?, con lo que seguimos haciendo durante 80 años más y llegar al 2099 y seguir haciendo exactamente lo mismo con las mismas tecnologías que hoy tenemos. Entonces, este tipo de planteo yo creo que hablan de una cierta cuestión sesgada. Entonces, acá es donde empieza la problemática del cambio climático. ¿Qué tanto hay de real en el cambio climático y qué tanto de conveniencia hay en el cambio climático? Y hablar de esas terminologías. Entonces, ¿se termina el mundo? No, no se termina el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros hacemos es adaptarnos. ¿Y qué va a pasar? ¿En el 2099 vamos a tener la misma tecnología en semillas que tenemos hoy o va a haber nuevas tecnologías? ¿Podemos comparar un rendimiento de hoy con 20 años atrás? No se puede comparar. Ahora, si yo tuviese una semilla de hace 20 años y la tengo que tratar de hacer hoy,
¿Voy a tener los mismos rendimientos que tengo hoy con esa semilla? Claramente no. ¿Por qué? Porque, y acá aparecen los desafíos de los semilleros, de la tecnología, de la biotecnología, de todas las cuestiones y de ustedes como productores en el manejo de los suelos, el manejo de la cuestión agronómica, agropecuaria en realidad, porque no solamente la parte agronómica, sino de todo lo que engloba la producción agrícola, está en boga. Entonces, todo esto, y de acá al 2099, van a pasar millones de cosas con tecnología, con sabiduría, con investigación, en el cual, claro, en esta comparación vemos una gran pérdida. Entonces uno dice, che, el cambio climático es malo. Ahora, como dice Eduardo, el cambio climático en realidad lo que nos está planteando es un gran desafío de poder seguir estando a la vanguardia de las tecnologías para poder seguir desarrollando cada vez mejores rendimientos y que este mapa sea simplemente una proyección sesgada y no que termine siendo una realidad. Entonces, ese yo creo que es el planteo que tenemos como meteorólogos para tratar de brindar herramientas de estrategia. Como productores, para empezar a englobar todas las herramientas que hoy tenemos para poder tener mejores resoluciones y después de los que generan investigación para poder adaptarnos de la mejor manera y que este mapita, o ¿cómo fue que dijiste antes? Esta plaquita, termine siendo... Planito. Este planito termine siendo una irrealidad sesgada y no que termine siendo una realidad del año 2099. Suerte que no me hizo marcar Afganistán porque me mataba. Si yo tuviera que poner título... claramente diría que vienen tiempos desafiantes, podría ser la palabra, y que hay que tener una gran capacidad de adaptación y de inventiva incluso, para, justamente sobrevivir a esos cambios que propone el clima sobre el sector agropecuario argentino. Pero como a mí esos títulos me aburren, y me gustan mucho más las historias humanas, les voy a pedir un fuerte aplauso para los dos mejores expertos en clima que tenemos en la Argentina, que por primera vez se estrecharon la mano hoy y compartieron esta charla con todos nosotros. Muchísimas gracias. Miren, fueron tan generosos con el tiempo que 1 minuto más cada uno para decir lo que quieran. 1 minuto de cierre. 1 minuto de cierre. Bueno, en primer lugar, atestiguar que no nos pusimos de acuerdo previamente, ¿verdad? Que fue totalmente espontáneo. Y tuvimos muchas más coincidencias que disidencias, ¿verdad? Y para reafirmar lo que dijimos los dos antes, se viene una época que va a seleccionar muy fuertemente. Y los que van a quedar en pie son los que mejor se adapten. No lo más grande ni lo más fuerte. Cuidado con eso, ¿eh? Gracias, Eduardo. Leo. Bueno, yo simplemente agradecerle a Eduardo por prestarse a esto. Si esperaban que nos peleábamos, no nos íbamos a pelear. Pero la verdad que para mí es un placer poder compartir el panel con Eduardo. Y así que estoy agradecido a todos los organizadores por esta oportunidad. Y a mí me mataron porque yo vivo de las peleas, o sea que... Muchas gracias a todos. Gracias.